El Sermón del Monte, por Emmett Fox. Tanto si es una prueba para nuestra propia alma, como para un maestro, para un libro, una iglesia. Esta prueba es siempre sencilla, directa e infalible. ¿Es beneficioso? ¿Cuáles son sus frutos? Porque por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en nombre tuyo lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. El género humano es lento en reconocer que no hay otro modo de salvación que cambiar la conciencia, lo que significa tratar de hacer la voluntad de Dios constantemente en cada aspecto de la vida. Todos queremos hacer su voluntad algunas veces y en ciertas cosas, pero mientras que no estemos listos para hacerla en todas las cosas, grandes o pequeñas, una dedicación total de uno mismo, de hecho, no obtendremos más que resultados parciales. Mientras que permitamos que una cosa secundaria se interponga entre nosotros y la causa primordial, no seremos salvados. No hay paz alguna para el alma que mantiene la sombra de una mentira, dijo George Meredith. He aquí un peligro extraordinario sutil. Tan pronto como lo hemos evitado en un lado, nos ataca por el otro lado. Exige una vigilancia incesante, un valor casi heroico. Nada es más cierto en la vida del alma que el precio de la libertad es una eterna vigilancia. No debemos permitir que ninguna consideración, ninguna institución, ninguna organización, ningún libro, ningún hombre o ninguna mujer se interponga entre nosotros y nuestra búsqueda de Dios. Si confiamos en otra cosa que nuestra propia comprensión de la verdad, nuestros esfuerzos dejarán de dar frutos. Si contamos indebidamente con otra persona, con cierto maestro o médico, por ejemplo, un día vendrá en que a la hora de nuestra necesidad él estará lejos y no será suya la culpa. Cuanto más le necesitemos, más nos faltará. Este mismo principio se aplica a las personas que se permiten ser dominadas por circunstancias especiales. Una mujer dijo, solo puedo dedicarme a cosas espirituales cuando estoy en la biblioteca de nuestra iglesia. El ambiente en ella es tan hermoso. Poco después su marido fue mandado por el gobierno a un puesto en el corazón de África donde tuvo que hacer frente a una crisis a miles de millas de cualquier biblioteca y más de 100.000 millas de cualquier otra mujer blanca. En ese momento tuvo que buscar refugio en sus propios recursos espirituales y naturalmente avanzó muchísimo en la comprensión espiritual. Es nuestro deber recibir la ayuda que podamos leyendo libros, escuchando a maestros, pero a menos que confiemos en nuestro propio entendimiento, estaremos solamente diciendo, Señor, Señor, con los labios, y pretendiendo hacer profecías en su nombre mientras no le conocemos, lo cual, en la práctica, viene a ser como si Él no nos conociera a nosotros. No se entra de esa manera en el reino de los cielos. Repitamos que para lograr comprender a Dios tenemos que hacer un trabajo en nuestra propia conciencia, un trabajo genuino, consecuente y difícil. Muchas personas tardan en salir de una iglesia ortodoxa en cuyas creencias ya no pueden consentir. Por razones prácticas o sentimentales, no quisieran romper una tradición de familia, pero el que ama al padre o a la madre más que a mí,
no es digno de mí. Otras personas son bastante valientes para salir de una iglesia ortodoxa, pero se vuelven hacia alguna organización nueva que les parece corresponder a un concepto más elevado. Aquí parecen dormirse de nuevo bajo la ilusión de que al fin han encontrado la verdad y no necesitan preocuparse más. Este error del individuo es exactamente el de todas las iglesias ortodoxas. Ellas también, en el origen, querían reformar las herejías. ¿Qué se gana separándose de una organización si se entrega de nuevo la recién ganada libertad? En algunos casos se ha desarrollado una devoción personal a algún maestro independiente que ha causado una sumisión completa a su juicio. En otros casos se ha encontrado un libro favorito que se considera infalible. La única línea de conducta infalible conocida por el hombre es la que Jesús nos ha dado. Por sus frutos los conoceréis. Se debería sacar provecho gozosamente de la inspiración recibida de un pastor esclarecido o de un conferenciante instruido. Conviene guardar abierto el espíritu a las fuentes exteriores, escuchar a los que según nuestro parecer expresan la sabiduría y nos pueden extender los horizontes mentales y servirnos de libros que nos estimulen el pensamiento. Pero no rindamos nunca a otra persona nuestro propio juicio espiritual. Demos las gracias a los que nos han ayudado. Agradezcamos el bien recibido, pero estemos siempre dispuestos a dar el paso que sigue. No olvidemos que la verdad del ser tiene que ver con el infinito, que es impersonal, principio de la vida, y no puede someterse a la explotación ni de una persona ni de una organización particular. No debemos ni un átomo de lealtad a ninguna persona ni a ninguna cosa en el universo, excepto al Cristo que mora en nuestro lugar secreto. Solamente siendo leales a Él, podemos conservar nuestra integridad espiritual. Si el mero hecho de asociarnos a algún grupo fuese garantía de la comprensión espiritual, la cuestión de nuestra salvación sería mucho más sencilla de lo que es. Desafortunadamente, el problema resulta mucho más complejo. Sociedades, iglesias, escuelas, conferencias y libros concurren para proporcionarnos un lienzo en el cual podamos representar nuestra vida espiritual. Pero el trabajo, de hecho, ha de hacerse en nuestra conciencia íntima. Esperar demasiado de nuestro mundo exterior no es más que superstición. Cuando llegue la hora de la prueba, si nos apoyamos en una iglesia particular o en nuestra devoción a un director espiritual, o bien en un conocimiento de un libro que sabemos de memoria, la voz de la verdad proclamará que nunca nos ha conocido y tendremos que pasarnos sin nuestra demostración. La vida del hombre y su personalidad son tan complejas que la Biblia nos presenta cada problema desde varios puntos de vista. Así se destaca de este pasaje del Sermón del Monte otra lección muy importante, a saber, que es la única manera de alcanzar cualquier cosa es practicar la presencia de Dios. Es el único método por el cual se pueden obtener resultados permanentes. Se pueden obtener resultados temporales mediante el ejercicio de la voluntad, pero no son sino transitorios, y tarde o temprano, lo que parece ganarse de esa manera se pierde de nuevo, dejándolo todo peor que antes. Una fortuna grande, por ejemplo, puede ser amontonada por la voluntad misma de su dueño, pero algún día los bienes así adquiridos adquieren alas y vuelan, dejando a la víctima más pobre que nunca. Si el que amontona los bienes de este mundo no conoce
La verdad del ser, la verdad no le conoce a él, y entonces no pueden ayudarle. Formulado a la manera oriental, en términos dramáticos, la Biblia nos advierte de este peligro. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Cuando una persona ha cometido tal error, el remedio consiste evidentemente en dejar de tratar de obrar sin Dios. La falta será perdonada, como lo son todas las faltas, en cuanto la corrijamos. Entonces, se debe enriquecer la vida espiritual afirmando que Dios es la fuente inagotable y siempre accesible de toda abundancia. Así se crea la conciencia, la prosperidad verdadera, y hecho esto, uno no puede nunca empobrecerse. Aquel, pues, que escuche mis palabras y las pone por obra, será como el varón prudente que edifica su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que me escucha estas palabras y no las pone por obra, será semejante al necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa, que se derrumbó estrepitosamente. El sermón termina con una de esas ilustraciones que por la sencillez gráfica y la fuerza no tienen igual fuera de la enseñanza de Jesús. Nadie que haya leído esta parábola de las dos casas puede olvidarla. Se nos advierte una vez más de la vanidad de la teoría sin verificación en la práctica y del peligro grave en que se encuentran los que conocen la verdad, o por lo menos están al corriente de ella, sin hacer todo lo posible para practicarla. Sería mejor tal vez no haber oído hablar nunca de la verdad que conocerla sin practicarla. Uno de los símbolos más antiguos y más importantes para el alma humana es el de un edificio, morada o templo, que el hombre está ocupado en construir. El hombre que construye es un personaje de la tradición oculta, tan común como el pastor, o el pescador, o el rey, como lo hemos encontrado en una sección anterior. La primera preocupación de todo constructor es elegir unos cimientos firmes, porque sin estos, por muy hábil y concienzudamente que esté hecha la construcción, se derrumbará en la primera tormenta que venga. Jesús, recordemos, fue educado en la casa y el taller de un carpintero, quien en esa época hacía el papel de constructor, como lo hace hoy día entre nosotros en remotos lugares rurales. En las cambiantes arenas del desierto no es posible construir nada y la gente tiene que vivir en tiendas. Cuando el oriental desea construir un edificio permanente, busca una roca y allí se levanta su casa. En la Biblia, la palabra roca quiere decir el Cristo y la intención es evidente. La verdad del Cristo es la única fundación sobre la cual es posible levantar con seguridad el templo del alma regenerada. Esa verdad es lo único en la vida que es absolutamente real, que nunca cambia, que nunca se muda, la misma, ayer, hoy y siempre. Asentados en este cimiento, quedaremos seguros cuando los vientos, las lluvias, las inundaciones, del error, del temor, de la duda, del remordimiento vengan a atacarnos. Que nos ataquen, nosotros los resistiremos porque nos apoyamos en la roca. Pero en cuanto contemos con algo menos que esta roca, con nuestra propia voluntad, con nuestra llamada seguridad material, con la buena voluntad de otros,
con nuestros propios recursos personales, con todo menos con Dios, estamos construyendo sobre la arena y grande será nuestra ruina. Cuando acabó Jesús estos discursos, se maravillaban las muchedumbres de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus doctores. Al terminar, Mateo nos dice sencillamente que la gente se admiraba escuchando lo que le dijo Jesús. Siempre es así. El mensaje del Cristo es completamente revolucionario, trastorna todas las ideas y todos los métodos, no solamente del mundo, sino también de la religión convencional y ortodoxa, porque dirige nuestra atención desde el exterior hasta el interior y desde el hombre y sus obras a Dios. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La ventaja más grande de la base espiritual es que se comienza a saber. Cuando uno ha obtenido, gracias a la oración científica, la demostración más mínima, ha experimentado algo que ya no puede perder. Tiene dentro de sí el testimonio, la prueba de la verdad. No tiene por qué confiar más en la palabra de otra persona. Lo sabe para sí. Y esta revelación es la única autoridad que vale. Jesús tenía esta autoridad. La probaba por sus obras. Si leemos el siguiente capítulo del Evangelio según Mateo, aprendemos que inmediatamente después de dar el último discurso del Sermón del Monte, Jesús, volviendo al pueblo, curó instantáneamente a un leproso. Así probó que sus preceptos no eran mera teoría, y lo probó con creces. Jesús vivía en contacto directo con Dios, y por eso, cuando hablaba, pronunciaba la palabra de poder, el Padre Nuestro. Una interpretación. Ora bien, el que ama bien, ya sea hombre, pájaro o fiera. Ora bien, el que ama bien, a todas las cosas, grandes o pequeñas, porque el Dios amado que nos ama, lo hizo y amó todo.